El tercer domingo de Pascua, el Evangelio nos presenta lo que podríamos llamar una especie de última aparición de Jesús, por lo menos en lo que respecta a la Sagrada Escritura. En una aparición que podemos ubicar en ese tiempo un poco silencioso de los días que Jesús estuvo todavía apareciéndose a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Es una aparición muy detallada y al mismo tiempo muy entrañable, ya que nos presenta una gran reconciliación de Jesús con los suyos y especialmente con Pedro. Jesús quiso esperar a tener este momento. No lo hizo inmediatamente. No lo hizo el mismo domingo de la resurrección, ni lo hizo 8 días después. Quiso esperar. Esperar es parte de la reconciliación. Y quizás por eso, junto a la alegría de ver al resucitado, siempre había algo de miedo y siempre había dudas. Porque mientras no hay una reconciliación plena, hay miedos y hay dudas. En esta aparición, Jesús lo preparó todo para llegar a ese momento en el que iba a cuestionar a Pedro y en él a toda su iglesia, con ese sencillo pero exigente interrogatorio, con esas 3 preguntas que iban al centro del corazón, al centro de un corazón que sí lo amaba, pero que había experimentado la fragilidad de su amor. La primera pregunta se dirigía al que había sido escogido como piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso fue una pregunta por el más. ¿Me amas más que estos? Porque esa es en parte la gran misión del Papa. Amar más y más a Jesús. Sin ese amor, su ministerio no se sostiene. La segunda pregunta también se dirigía a Pedro, pero se dirigía al apóstol, al que había sido elegido con vocación especial, nombrado para estar con él y para ser enviado. Y por eso es una pregunta que también se dirige a todos los sacerdotes consagrados y consagradas que hemos recibido un llamado especial. Y Jesús pregunta simplemente, ¿me amas? O en otras palabras, ¿te mueve mi amor? ¿Es mi amor tu gran motor para ser mi apóstol? Y la tercera pregunta, también dirigida a Pedro, pero ahora se dirigía al discípulo. Se dirigía a ese pescador que un día se encontró con Jesús y que a raíz de ese encuentro su vida cambió por completo. Y por eso es una pregunta que se dirige a todo cristiano, a todo discípulo de Jesús. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Jesús, como buen maestro, y yo diría que como buen psicólogo, fue de más a menos. Primero le mostró a Pedro un ideal,
una meta. Y luego le hizo ver que esa meta exige un camino. El camino del discipulado y el camino del apostolado o de la misión. El resultado de esa pedagogía divina hoy nos lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que Pedro y los apóstoles, sin ningún miedo, contestaron al sumo sacerdote: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y después de ser azotados, se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. El amor a Jesús había vencido todos los miedos y todas las dudas.